Muy bien, estamos aquí con Johnny Yap. Él es chileno, está en diáspora hexagonal, como siempre llamamos al espacio en Perú. Él es socio de Property Partners, que es una franquicia de alta gama para temas inmobiliarios, y él en sí mismo ha estado trabajando dentro de la red Santa Cruz en todos los procesos como inversionista desde el año 2020 en particular, que abrimos el proceso, pero también veníamos trabajando desde el año 2014 casi, que fue cuando nos conocimos en un proceso de justamente inversión y desarrollo de políticas públicas. Así que gentilmente nos ha abierto un espacio en su agenda. Él está en Lima para poder conversar sobre los temas de diáspora latinoamericana dentro de la región, pero también hablar sobre la situación en general que nos convoca a todos para analizarla. Así que, Johnny, un gustazo. ¿Cómo estás? Bien, Roberto, qué gusto verte nuevamente después de un tiempo ahí. Un placer siempre estar contigo conversando. Bueno, sí, y conocer un poco este trabajo que estamos desarrollando, ¿no? Como bien un poco está en la palma de la mano. ¿Cómo ves tú en general desde tu mirada como chileno, y que además has estado abriendo espacios de trabajo en toda la región? Te hemos visto muy activo personalmente en Ecuador, en Bolivia y ahora en Perú. ¿Cómo ves tú la situación de la región en general en términos económicos? Bueno, la verdad que la región yo creo que hoy día tiene dos particularidades. Uno es el efecto post-COVID que tuvo la región, que yo creo que si es cierto, hubo un golpe mundial, digamos, a la economía. En la región, por supuesto, habían países que estaban mejor y otros peor preparados y lo afectó en mayor o menor magnitud. Por lo tanto, yo creo que ahí ya partimos de una base económica complicada. Digamos, los países, hoy día las tasas, las inflaciones son altas, digamos, y es difícil de controlar en los países. Pero también hay una perspectiva, digamos, y un cambio de giro político en la región que ha afectado a la inversión extranjera, básicamente. Particularmente en Chile, bueno, sabemos, digamos, todo lo que pasó después, post estallido social, que se montó de alguna forma con el COVID, y eso generó un problema adicional. Creo que hay mucho que demostrar en términos políticos para que vuelva la confianza en la inversión y que se vuelva a regular, digamos, y que vuelvan a crecer los países, y eso, digamos, permee, digamos, al resto de la sociedad en términos de desarrollo. Particularmente acá en Perú también hubo un intento, digamos, de estallido el primer trimestre de este año, luego del fallido autogolpe de Castillo. Acá en Perú, la verdad que no tuvo el dinamismo, digamos, o la repercusión que tuvo en Chile, porque la verdad que Perú, a diferencia de Chile, la tasa de informalidad laboral es de un 70%. Por lo tanto, aquí la gente no tiene tiempo para perder en la calle, digamos, porque si no sale a trabajar, definitivamente no come. Y eso ha afectado, digamos, de distinta manera a Perú y Chile. Digamos, son países muy distintos en ese sentido. Chile tiene obviamente una protección social, una seguridad social, una estabilidad del empleo mucho mayor que Perú, y eso le ha permitido, digamos, estar en otra etapa, digamos, de la evolución social, ¿ya? O de las demandas sociales. Perú todavía está, te diría, 20 años de eso. Por lo tanto, es un país mucho más resiliente a las crisis políticas, digamos, que Chile. Un país que ha vivido los últimos 30 años en crisis, digamos, o sea, en una crisis constante, pero eso no ha permeado a la economía. Es un país que sigue creciendo, bueno, pese a que obviamente ahora hay un problema de crecimiento acá en Perú, pero está dado básicamente por la inversión minera en Perú, Mm, más que por la inversión de otros rubros. El país sigue funcionando, sigue creciendo, por lo tanto hay una combinación ahí, hay digamos. caja, Exacto, exactamente. hay caja. Sí, Exacto. Y el próximo año se espera que Perú siga creciendo. Las tasas de interés hoy día están muy altas en Perú. Han bajado, se han estabilizado este año, llegaron casi, el crédito hipotecario y las tasas llegaron a un 11%.
y hoy día ya están en un 8 y se espera que el próximo año lleguen a un 5,5, pero ya hay una estabilidad por parte del Banco Central, Claro, que es sí que ha hecho un gran trabajo acá en Perú. sí, el Banco Central es una piedra angular, ¿no? Porque obviamente es un país también muy abierto y Sí. obviamente no puede darse el lujo de soportar mucha inflación porque el tipo de cambio real se le va a la lona, ¿no? Entonces, efectivamente, en su apuesta exportadora de la sierra, incluso, que es un tema que hace tiempo que están con esa política avanzando. Pero qué interesante lo que tú nos cuentas, porque nosotros estamos en este momento analizando, como tú sabes bien, fuertemente con líderes como tú, de la Red Santa Cruz, en toda la región. Hemos conversado con gente de México, obviamente de Chile y de Ecuador. Pero esta es la primera entrevista que hacemos a uno de nuestros líderes en Perú, ¿no? Para entender juntos los espacios que hay de trabajo. Y bueno, tú sabes, y es transparente siempre en este espacio de Diáspora Hexagonal, que yo he asumido una obligación para con mis compatriotas ecuatorianos de entrar en campaña y es un paso adelante hacia el tema político que ha sido complejo de dar para una persona que está metida más bien en el mundo de las inversiones, de impacto, y quiero un poquito escucharte en esa dinámica de cuánto el tema político afecta y cuánto nos convoca para ser parte de esa solución, ¿no? Porque normalmente hablamos en círculos académicos, en congresos, en foros, en los viajes o donde sea de la situación, pero eso no resuelve los problemas, No. ¿no? Y a ratos como que uno siente que está madura la situación como para que uno entre, y en el caso de Ecuador específicamente, los ecuatorianos en el exterior, no solamente que podemos elegir autoridades, sino que además podemos ser elegidos como autoridades, ¿no? Y lo mío es una candidatura por América Latina, Caribe y África, en la que votan ecuatorianos, que a mí me encantaría que tú fueras ecuatoriano, pero no eres votante ecuatoriano, pero tú conoces también gente ecuatoriana porque conoces la política ecuatoriana, porque estás en Ecuador. ¿Cómo ves tú un paso como este en general, siendo un extranjero en Ecuador, pero siendo un latinoamericano en la región, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido, Roberto, hay una gran oportunidad de reencantarnos reencantar a los votantes con la política, con la política de- en donde la política vaya más de la mano con la economía. Creo yo que el crecimiento económico hoy día no va de la mano, o se ha perdido, digamos, esa línea, digamos, que hubo en algún momento en países como Chile, Ecuador también. Creo que hay un desafío que la política ayude a que realmente se mire el crecimiento económico y la inversión, digamos, y las potencialidades de las empresas privadas como mecanismo fundamental para sacar adelante a los países. Eso yo creo que es una oportunidad, creo que eso se ha perdido y creo que esa línea de conducción hay que retomarla en la región, en particular en la región que ha estado muy afectada, digamos, por mucho ideología, digamos. Y se ha demonizado el crecimiento y el desarrollo de la empresa en pos del crecimiento y el desarrollo de las sociedades, digamos, y las poblaciones. Yo por ahí veo un desafío importante, y creo que es una deuda y un pendiente que tenemos como países y como política, tener políticas de Estado de crecimiento, y retomarlo de buena manera, digamos, o sea, Mm. dejar atrás las malas prácticas, porque evidentemente la han habido. Creo que hay que tener una integración entre la empresa privada, digamos, la sociedad y el Estado, de manera transparente, de manera más afable. Reinventar esa relación creo que es fundamental. Y creo que para allá tiene que ir la política. Creo que tenemos que salirnos de los extremos e ir a algo mucho más técnico, mucho más claro desde el punto de vista del desarrollo económico de la región y de los países. Eso yo creo que es absolutamente fundamental. Yo creo que No, por ahí veo los desafíos, Roberto. no, te agradezco mucho por esa claridad en topar el tema del crecimiento, porque para nosotros, en términos técnicos puramente, siempre supimos y hubo grandes trabajos que se hicieron acá en Chile y después unas constataciones en Ecuador, en Perú y en todos los países
que el crecimiento es el responsable de más del 80% de la reducción de la pobreza, que es lo que finalmente, en términos prácticos, importa, ¿no? Porque la pobreza es, técnicamente, de nuevo, la imposibilidad de nutrirte en términos prácticos, ¿no? Y porque el presupuesto no te alcanza, el ingreso, el consumo no alcanza, entonces terminas desnutrido y obviamente terminas en una situación de vulnerabilidad total. Entonces, la pobreza se reduce por dos formas, el crecimiento y la distribución, pero efectivamente, como tú bien dices, el crecimiento durante mucho tiempo lo tuvimos claro y redujimos rápidamente la pobreza en América Latina porque nos dedicamos a crecer y porque los políticos se pusieron en esa onda. Pero claro, durante el siglo XXI nos hemos enfocado en la distribución y hemos terminado en ciclos de altísima corrupción y además altísima destrucción institucional, que son Claro, elementos que inhiben el crecimiento, empobrecen y además generan inflación, ¿no? claro, claro. Claro, en Latinoamérica se cortó se cortó la evolución lógica que tuvieron países europeos, en donde el crecimiento llevó a un desarrollo, digamos, y una prosperidad, digamos, de la sociedad. El que estuvo más cerca de eso fue Chile, pero Chile no pudo terminarlo, no pudo terminar ese proceso, digamos, en donde el desarrollo como punto culmine, llevó a que, a que Chile, digamos, mejorara sus estándares y su calidad de vida, que si bien es cierto se hizo, y se logró, se superó la pobreza en un 80%, como dices tú, sobre todo los primeros 10 años, digamos, entre el 90 y el 2000, de retorno, digamos, a la democracia en Chile, pero no pudimos terminarlo. Y yo creo que eso hay que retomarlo, tenemos que llevar a los países a que lleguen a una evolución, digamos, económica que pueda permear definitivamente a la sociedad, y eso, pues la vía política que hoy día estamos viendo, yo lo veo imposible. Tiene que haber un cambio de lógica entre la relación política, crecimiento, empresas, digamos, para que esto, digamos, realmente se dé, porque es la única forma, digamos. Sí, Obviamente los países, hoy día los países y las políticas están más que nada a políticas económicas cortoplacistas, como por ejemplo digamos, la AFP en Chile, digamos, y las pensiones, que obviamente la idea es asegurar la pensión de acá, de las personas de acá a 20 años más, pero después de los 20 años la gente no va a tener plata para pensionarse. Y entonces es una política de corto plazo. Y está medida en términos a meterle un poco la mano a los fondos que hoy día tiene el Estado, más que apostar por un crecimiento sostenido, orgánico, digamos, y de buena calidad, digamos. sí. A ver, tú abres una serie de puntos como para conversar, ¿no? Y eso es lo rico de conversar con inversionistas como tú, prácticos, que en términos, digamos, de lo que le interesa a un votante mío, digamos, en la región, ecuatoriano, pero también latinoamericano, es lo de fondo. Y además tú estás en un sector que es crítico, que es el tema inmobiliario, porque finalmente la mayor parte de las personas lo que buscan es tener salud, educación, vivienda, y como que su forma de enriquecimiento es esa, ¿no? Estar bien de salud, poder educar a la siguiente generación y además tener un muy buen techo, ojalá que sea como el sueño de todos, tener una linda casa o más de una casa, ¿no? Y bueno, tú estás en un sector de más alta gama, pero también se siente, porque aquellos que ya están en la clase media, como fue el caso de Chile, ¿no? País que redujo la pobreza y es un país de clase media, básicamente, el rato que la gente empieza a empobrecerse, se mueren los negocios y obviamente el mercado se va, digamos, a la lona. Entonces, obviamente uno tiene que mantener el ritmo y seguir creciendo, pero la propuesta nuestra de inversión en la red Santa Cruz siempre ha sido la de inversión de impacto, ¿no? Y en esto de hacer las paces, ¿no? Que sea un crecimiento que sea compatible con el ambiente, con la cultura, con la economía mismo, no solamente con las finanzas, y obviamente con la sociedad. Ahora, ahí seguimos buscando formas, pero nos hemos dado cuenta que el tema político es fundamental porque de otra forma uno termina varado en términos de lo que se puede finalmente conseguir.
Roberto, no, te perdí un poco, ¿ah? Yo te decía que la agenda de los políticos muchas veces no es necesariamente la de los votantes, ¿no? Y No, por allí es supuesto. donde, donde hay que meterse un poquito a trabajar. Y creo que eso explica mucho lo que ha pasado en Chile. No sé cuál es tu opinión, pero creo que el 80% de votantes que se tuvo en un momento para un cambio constitucional era como decir, bueno, cambiemos todo, pero actualmente el 70% de rechazo a una nueva constitución muestra que finalmente los políticos son también parte del problema y que tenemos que dar estos pasos, ¿no? Tú sabes que yo como ecuatoriano en Chile, además voto en Chile y que he participado también del proceso político acá, y por eso es que un poco me atrevo a ser candidato por Ecuador representando a la región, porque me ha tocado meterme en el tema político y me ha tocado ver cómo el proceso chileno ha sido tan aleccionador sobre lo que puede destruirse y lo que una población bien liderada por una nueva ola de gestión por estos medios, que no son los medios tradicionales, puede lograr democráticamente, porque al principio éramos 20% los que rechazábamos el cambio constitucional porque entendíamos que había que perseverar, luego fuimos 40% los que optamos por una posición más conservadora de crecimiento y de seguir con las tradiciones, ¿no es cierto? Y luego terminamos siendo 60% aquellos que rechazamos el cambio maximalista y una revolución que no nos conducía a nada. Y ahora estamos en 70% los que rechazamos un cambio de cuestiones que institucionalmente son las que nos permiten crecer. Y hemos tenido que pasar carros y carretas, como se dice en Ecuador, para poder finalmente entender esto. Y vemos que Chile en este momento tiene una posibilidad de terminar con una constitución que es buena o quizá con una mejor, pero que a la larga, en cualquier escenario, vamos a tener una buena constitución y no vamos a tener esta destrucción que ya se dio en Ecuador, que empezó a darse en Perú, que está queriendo darse en Colombia, etcétera. Pero bueno, esos son temas más políticos. Yo quería llevarte a que nos comentes, por favor, sobre algo concretísimo en el tema inmobiliario que hemos visto, y es un poco este anhelo del migrante, ¿no? A ver, pensemos, tú conoces ecuatorianos, conoces Ecuador, me conoces y un poco ves esta posibilidad de que hay, por ejemplo, médicos ecuatorianos, muchísimos en Chile. Tú estuviste en el sector Sí. y te ha tocado, ¿no es cierto?, recorrer clínicas y siempre te encuentras con un ecuatoriano médico. Y ese médico en general en Ecuador tenía una perspectiva de una vida de clase media a la ecuatoriana en un país que tiene la tercera parte del ingreso per cápita de Chile, ¿no? Si llega acá a Chile, igual va a ser una persona de clase media o quizá de media alta, eh, pero obviamente la expectativa de ingreso es el triple, estadísticamente nada más, Claro. ¿no? Y claro, si es que en Ecuador podía este médico hacerse de un patrimonio de unos, digamos, con una vida de trabajo de unos $500,000, $1,000,000. Acá finalmente puede terminar teniendo un patrimonio de al menos $1,000,000 que ya le permite tener una o dos propiedades. Y ese médico generalmente querrá en algún momento jubilarse con un clima más agradable porque sabe que es mucho más saludable vivir con aguas más cálidas, ¿no es cierto?, eh, en un lugar como Ecuador, ¿no?, que es un país más paradisíaco en ese sentido, porque acá la naturaleza es ruda, ¿no? Claro. Entonces, un poquito para esas personas y también para los otros que son no profesionales, que entran a trabajar, ¿cómo verías tú medidas concretas legislativas que uno pudiera trabajar para facilitar el traslado de bienes raíces utilizando el sistema financiero con facilidades que ahora no están,
¿no? Porque tú conoces muy bien las reglas de movimiento de capitales. ¿Cómo verías eso? Bueno, eso yo creo que es un desafío que está pendiente hace muchos años en Latinoamérica, sobre todo en países, los países andinos, los países del Pacífico, digamos, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. Creo que somos países que tenemos lógicas bien parecidas y dolores bastante parecidos como países. De integrar a los bancos comerciales, digamos, a través de sus bancos centrales, incluso, digamos, para poder generar una movilidad de capital, yo creo que es un tema muy pendiente que es en Latinoamérica, extremadamente pendiente. Hoy día si yo tengo una cuenta corriente activa y un historial financiero en Chile, no lo puedo trasladar a Perú. No lo puedo trasladar como historial, a no ser que en Chile sea capaz de abrir un stand-by bancario para poder garantizar mis operaciones bancarias acá, pero no hay movilidad financiera. Creo que la integración de los bancos, así como en algún momento se trató de integrar las bolsas de Latinoamérica, no sé si te acuerdas, Así es. la de Santiago, la de Colombia, la de Lima, Sí. y creo que había otra más, que era una gran idea, digamos, que no ha prosperado. Creo que es un desafío gigantesco, que no implica unificar monedas, que no implica unificar economías, que no implica, digamos, ir a temas más evolucionados, simplemente a tener un sistema de verificación, de check, de antecedentes financieros, y si yo tengo mi línea en Chile con mi ingreso, poder también tenerlo acá y poder acceder rápidamente a bancarizarme, que los extranjeros se puedan bancarizar. Hoy día los extranjeros, los migrantes, digamos, tienen que partir de cero en los países y se demoran mucho en poder llegar a tener un historial financiero para poder adquirir bienes, digamos, sobre todo de inmobiliarios. Sobre todo en el tema inmobiliario, que hay un respaldo per se, digamos, del bien, digamos. Entonces es mucho más fácil de poder hacer una acreditación, digamos, de patrimonios en los países. Eso yo creo que es un desafío, digamos, importante, que le daría una agilidad y un dinamismo a los capitales, digamos, en Latinoamérica gigantesco. Sí, exacto, porque, claro, muchas veces cuando hablamos de inversión de impacto, mucha gente piensa naturalmente y culturalmente en inversiones de Estado, Claro. en megaproyectos, ¿no es cierto? Y el inversionista, que es una gran constructora europea o latinoamericana, que, digamos, tiene esos capitales a disposición y que tú le dices, bueno, invierta 100, 200, 300, 400 millones. En este momento nosotros justamente tenemos un proyecto que está en esos rangos, pero esos 400 millones, cuando tú piensas que hay, por ejemplo, 400,000 ecuatorianos en España, por ejemplo, o en Estados Unidos también 400,000, finalmente si cada uno de ellos mueve 1,000, ya tienes un megaproyecto de 400 Claro, millones, ¿te claro. fijas? Y estamos hablando de que la gente está tratando de mover al menos 100,000, que sería como una vivienda construida en una zona, porque esos son sus ahorros, o 400,000 si es que es la vivienda no de donación, sino la de propiedad misma que quiere llevarse en términos de desmaterialización, que es algo que se puede hacer financieramente. Y entonces ahí estamos hablando de que podrías generar una estrategia de crecimiento brutal con una medida como esta, ¿no? No, y considerando sobre todo que existen tratados de tributación entre la gran mayoría de los países de Latinoamérica, por lo tanto, yo creo que incluso tributariamente está más avanzado el sistema que desde el punto de vista financiero. Hoy día yo puedo elegir tributar acá en Perú o en Chile, digamos, y existe ese tratado, pero no me puedo traer mi plata, o puedo traérmela, digamos, pero con costos altísimos, digamos, de traértela. Entonces, esa integración fiscal, tributaria, financiera, digamos, es fundamental para poder darle un dinamismo a la región en este sentido, digamos. Y es que, mira, bien traes tú a colación el tema este tributario, fiscal, porque son los temas que naturalmente uno piensa en términos, digamos, de estas integraciones regionales. Le dejas la pega, como se dice acá en Chile, al Estado y a los políticos
que lo piensen desde el Estado y desde las instituciones. Claro. Y nosotros decimos, bueno, lo vamos a resolver, qué sé yo, con fintech, o lo vamos a resolver con temas de mercado, pero siempre llegas a un punto en el que la legislación no te permite avanzar más. ¿No? Entonces, estos elementos requieren justamente, es mi humilde opinión y mi acción en función de esa opinión y este aprendizaje, que uno como empresario tome un paso adelante y pueda entrar en la política para disputar esos espacios de legislación que permitan facilitar la vida de quienes en términos prácticos podemos representar esos intereses, que somos los migrantes, que cada vez vamos a ser más en la globalización, porque estamos destinados a no ser sujetos de un barrio o de una ciudad o de un país, sino de al menos una región. Vemos ahora con toda esta revolución 4.0 industrial, que con la tecnología, si es que tú no tienes una estrategia de negocios que abarque a 10 países, no sales, porque una plataforma no avanza con un solo país. Entonces hay que pensar esto transversalmente, ¿no? México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, España, Estados Unidos, Bolivia, eh, y el Reino Unido, obviamente, por ejemplo, en el caso de la red Santa Cruz, los países donde nosotros con data ya sabemos que hay que estar, pero hay otros países donde todavía no hemos generado mensaje fuerte, porque nos falta espacio de liderazgo todavía, pero bueno, tienes 10 países con los cuales ya conversas y hay 30,000 personas que están en nuestra red. Entonces, obviamente, líderes como tú se hacen visibles a través de este programa, ¿no es cierto?, de Diáspora Hexagonal, y en particular los ecuatorianos dolarizados. Claro. A ellos es a quienes nos estamos dirigiendo, porque al menos un problema menos tienes, y es que tú transas en dólares internacionalmente, ¿no? Entonces, en Ecuador, lo que nosotros hemos estado viendo, mira, es que no solamente para sacar, para la gente que quiere irse, sino para regresar, para la gente que quiere volver los dólares, tú necesitas tener una propuesta legislativa que permita que estos 1.200.000 ecuatorianos que estamos afuera podamos contribuir. Imagínate tú un dato concreto que conversábamos con amigos que están en el sector inmobiliario en Ecuador. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, pones una vivienda de $400,000 en movimiento que está acá, sabes que una casa buena, digamos, pero no es tampoco de las más caras, ¿no? ¿Ya? $400,000 en Ecuador te permiten comprarte una muy buena casa, en cambio, ¿sí? Y esa casa, si es que tú la pones a arrendar, te va a pagar en este momento unos 2,000 o 2,000 y tanto dólares al mes. Claro. ¿Ok? Ese es el mercado, ¿ya? Ahora, tal como están las condiciones en Ecuador de iliquidez, porque básicamente el Ecuador no está recibiendo inversión por sus problemas, las tasas de interés están al 9% en dólares. ¿Ya? Calcúlale. Entonces, si tú metes 400,000 al 9% en Ecuador, tienes $36,000 al año. Y eso te va a dar $3,000 de intereses. Claro. ¿Te fijas? Ahora, $3,000 probablemente de intereses y tienes el dinero en efectivo y podrías tú con ese dinero después moverlo hacia Perú o hacia otros lados, una parte, y empezar a invertir de esa forma. ¿Cómo ves tú, digamos, que el Ecuador pueda convertirse, si es que tenemos buena legislación, en un hub financiero como lo es Panamá, pero mucho más limpio en términos prácticos, porque tú habrás visto que el Ecuador tiene además este sistema financiero rural y este sistema inclusivo de inversiones en los cuales finalmente es la gran masa la que está con estas posibilidades de mover el gran ahorro. Claro. No, eso yo creo que es una. El que Ecuador efectivamente esté dolarizado es una oportunidad en términos
sobre todo inmobiliario, o sea, en general en Latinoamérica, a excepción de Chile, digamos, las propiedades se transan en dólares, digamos. En Chile se transan en UF, UF. pero acá en Perú, en todas partes se transan en dólares de preferencia, digamos. Y en la medida que Ecuador pueda sortear los mecanismos burocráticos de movimientos de capitales y de inversión, sin duda puede ser un gran polo como centro financiero, digamos, de la región, digamos. Creo que hay grande oportunidad ahí, en ese sentido. Y aparte que la discriminación de precios en la región también es muy fuerte, digamos, las diferencias que hay en el valor del metro cuadrado en las distintas capitales es brutal, digamos, es brutal aún. Y todas las capitales de Latinoamérica son relativamente buenas, digamos. Entonces, creo que no le hace justicia esa diferencia de precio a las viviendas, digamos, en las distintas capitales de Latinoamérica, digamos. Sí, bueno, hay harta tela que cortar en este tema, hay muchísimo, pero bueno, siempre tratamos de acotar el tiempo de estas conversaciones para no alargarnos mucho. Pero bueno, ha sido súper grato romper fuegos en una conversación contigo, mostrar, ¿no es cierto?, un líder verdadero en esta comprensión que tenemos de ya algunos años de análisis. Y bueno, recibí también tu retroalimentación, ¿no, mi querido Johnny? Bueno, un saludo final, si tú quisieras, para los amigos de la Red Santa Cruz y también para los ecuatorianos en particular, pero también para los latinoamericanos en general, ¿no? Sí, no, bueno, a nuestros amigos ecuatorianos que, bueno, tenemos, digamos, varios ahí en común, les mando un abrazo fuerte, creo que son un tremendo país, son grandes personas aparte, así que les mando un abrazo grande. Y al resto de la red, bueno, estar muy atento a las oportunidades, muy atento a este cambio de giro que ha tenido, porque si bien es cierto, han sido un par de años complicados y de mucha incertidumbre, también obviamente trae un montón de oportunidades de por medio, y eso es lo que hay que estar atento, digamos, y creo que sin duda va a haber una recuperación, digamos, para los que estén atentos a los cambios. Así que les mando un fuerte abrazo a todos ellos. Perfecto. Bueno, ya vamos a estar conversando de proyectos específicos que generen inversión, rentabilidad y también, ¿por qué no?, trabajo en la región para muchos trabajadores que quieren trabajar en la construcción o que quieren trabajar en las ventas y que quieren integrarse, ¿no es cierto?, al impacto que efectivamente el crecimiento genera. Así que de seguro vamos a estar conversando, Johnny. Absolutamente, vamos a estar conversando. Bueno, vamos a parar aquí y te enviamos un saludo. Que estés muy bien. Chao, amigo.